Sean todos bienvenidos a Política y Comunicación en Contexto, un programa que pretende no conocer más, sino ignorar cada vez menos. Hoy, 3 de noviembre, te ponemos en contexto. ¿Qué les parece si nos acompañan? Les propongo salir juntos de esta caverna. ¡Comenzamos! Hablar de la muerte en México puede observarse desde muchos puntos de vista. Podemos hablar desde la muerte y la cultura, ambas ligadas en las tradiciones. La muerte y la vida, la muerte como opción, la muerte y la salud, la muerte y la violencia, la muerte inevitable. De cualquier manera, la muerte se encuentra en todo contexto. Está muy presente en nuestro país y en este mes de noviembre, hablando de la muerte, cobra vida este podcast. Este proyecto inicial cuenta con 4 exposiciones. Tomamos un tema, se elige en contexto y lo analizamos desde 2 disciplinas, la política y la comunicación. El resultado es enriquecedor. Traemos este podcast para ti, para que conozcas 2 ciencias y la importancia de aplicarlas en nuestro día a día. Nunca está de más el conocimiento, ya sea para ti o para nosotros. Les agradecemos que escuchen nuestro primer trabajo. Les aseguro que les gustará. Les presento al equipo de profesionales que conforman este programa. Paloma Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a PCC. Jessy, ¿qué tal? Hola, un placer estar aquí con ustedes. Maggie Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, me da mucho gusto estar una vez más aquí con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más vamos a profundizar a pequeña escala nuestro contexto. Y esta vez vamos a profundizar un tema muy delicado, como todos están conectados con este tema. Así que comencemos. Bienvenidos. Claro que sí, Maggie. Mi nombre es Sugar Márquez y es momento de reírnos con la muerte. Sin más que agregar, iniciamos con un análisis desde la comunicación. Estaba Margarita sentada en el panteón con sus flores en cempasúchil, pan y mole, copal y veladoras, adornaba la lápida para la llegada de su gran amor, que con fervor esperaba. Las 12 de la noche, su cita se acercaba. Mientras la flaquita a su lado pasaba, Margarita la detuvo y con tequila la entretuvo. Sin duda alguna, entrevista a la flaquita. Margarita adscrita y disyunta, mientras la flaquita cita. ¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos lo que es la vida, ¿cómo puede inquietarnos el conocer la esencia de la muerte? Eso dijo Confucio, dice la flaquita. La vida es sublime, efímera pero infinita. Para generar vida tendrá que existir su fin, y es un ciclo que refleja vida, muerte, vida, la dualidad entre la vida y la muerte.
También es un pensamiento dialéctico que caracterizó a los mayas prehispánicos, al igual que a los demás pueblos mesoamericanos. Hallamos la conciencia del hecho de la muerte como algo sustancial a la vida. Estos grandes contrarios, al lado de los del caos y orden, luz y oscuridad, cielo e inframundo, masculino y femenino, racionalidad e irracionalidad, mundo socializado y mundo salvaje, armonizan para constituir el fundamento del dinamismo cósmico. Así lo indican los mitos y las prácticas funerarias de los antiguos mayas. Vida y muerte. Por fuerzas sagradas para erradicar ante todo el cielo y el inframundo respectivamente. Una dualidad. Por un lado, la vida. Es el cielo que transita el sol, Dios supremo, generado la luz y el calor, y sus ciclos anual y diario son la base de la temporalidad. Del cielo proviene la lluvia que fecunda la tierra para producir la vida vegetal, y con ella, la de todos los demás seres. El inframundo, por el contrario, es la región de la oscuridad y la muerte. A él descienden los espíritus cuando el cuerpo parece y se transforma en energía de muerte, y de él provienen asimismo las fuerzas que producen las enfermedades y el mal en general. La tierra, situada entre ambos. En el sitio se da contienda de la vida y la muerte, donde se produce el choque y la armonía de los contrarios. La tierra es la región del ser humano, el centro del universo, donde los opuestos se resuelven en unidad. Pero tanto el cielo como el inframundo contienen en sí mismo las fuerzas contrarias. El cielo nocturno es fuente de energías maléficas. El calor del sol en exceso produce la sequía y la muerte, y la lluvia transformadora en tormenta es causa de destrucción. Por otro lado, en el inframundo se guardan tesoros minerales, se generan manantiales y se localizan las semillas que darán nueva vida. ¿Podríamos vivir sin morir? La flaquita cita y dice: Vygotsky dijo: si fuera posible imaginar una vida sin muerte, esta sería paradójicamente carente de movimiento, es decir, carente de vida. Sin la muerte no sería posible valorar la vida, la cual devendría en algo opaco, que no valdría la pena ser vivida. Solo ante la muerte tomamos contacto íntimo en la vida. Recién al morir a alguien cercano, o reflexionar sobre nuestra propia muerte, comenzamos a representar la idea de la vida como una biografía, como un lapso que tiene, por lo tanto, un comienzo y un fin. Precisamente, y gracias a la muerte, la vida se constituye en algo valioso, irrepetible, que no queremos abandonar.
pérdida es irreparable. Cuando nos vemos frente a la muerte, sentimos que ésta ha interrumpido momentáneamente la vida. Nos confronta y se nos muestra cruel, desconocida y misteriosa. Nos pone delante de nuestro propio fin. Ignoramos cuándo sucederá. Si lo supiéramos, no podríamos vivir. Estaríamos demasiados pendientes del tiempo que nos queda de vida. Citando La Flaquita, y su tequila en mano sostenía. Y por último, Margarita pregunta: ¿quién muere? Pablo Neruda nos responde con un poema, dice La Flaquita, mientras prepara su garganta y en pose santa cita. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su propio amor, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, ni se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente esas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente. No te impidas ser feliz. Margarita y La Flaquita, entre tanto tequila y tranquilidad, le dan la bienvenida a su gran amor. En el candor, él la abraza y danzan hasta el amanecer para acontecer el arder de sus corazones. Creo que una de las cosas más importantes o más reflexivas que nos deja la compañera Margarita es esta reflexión en torno a la muerte en vida, ¿no? A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos frente a nosotros, no nos damos cuenta de que hay gente que nos quiere, de que hay un sol muy bonito todos los días, de que hay muchas oportunidades, de que todos los días podemos comenzar de nuevo. Y a veces no nos damos cuenta porque creemos que si no hemos cumplido ciertas expectativas, ¿no? A cierta edad, si no nos hemos casado, que si no hemos hecho la tesis, no estamos, ¿no? de acuerdo a la línea de tiempo que se nos ha marcado como sociedad. Y creo que eso es un error porque eso a veces nos tiene muertos en vida. Creo que de las cosas que debemos de aprovechar es
la vida en sí misma, que estemos aquí, que podemos estar con las personas que deseamos, que aprovechemos las oportunidades, que si nos equivocamos volvamos a empezar, porque mientras haya vida, siempre es posible un nuevo inicio. Todo lo que queramos, todo lo que deseemos, todo lo que pensemos, solo tienen un punto final el día de nuestra muerte. Y eso no lo sabemos, porque según las cosmovisiones, los mayas, los egipcios, los griegos, inclusive el cristianismo, nos hablan de qué hay después de la muerte, las posibilidades, ¿no? No sabemos si hay un cielo, si hay un infierno, si volveremos a ver a las personas que nos quieren y que hoy extrañamos tanto. Eso se ha dicho, se nos ha comentado, se nos ha platicado, pero la única certeza es que hoy solo tenemos la vida. Y la vida, yo los invito a que hay que vivirla plenamente. Y que tan plena sea nuestra vida que dejemos una huella bonita, que dejemos enseñanzas, dejemos recuerdos bellos para que el día de nuestra muerte, todas esas personas que se quedarán aún en vida, nos recuerden y seamos significantes en su vida. Creo que es lo más rescatable, por lo menos hasta este momento. Si bien la muerte la tenemos segura, creo que no hay nada más seguro que el día a día, la vida, el instante, lo que estamos respirando. Y yo los invito a festejar la muerte, pero más a festejar la vida. Excelente, Paloma, sí, concuerdo contigo. Y tiene que ver también con el trabajo que realizó Maggie, que se me hizo algo muy llamativo, ¿no? Algo mítico, algo mágico y además cultural en esta exposición. Y estas 3 preguntas que me ponen a reflexionar, ¿no? Muy filosóficas, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Podríamos vivir sin morir? O viceversa también, ¿no? Y al final, Neruda, que me encanta Neruda, y ese poema de ¿quién muere en realidad? Pues, ¿qué es la muerte? Precisamente, para hablar de muerte, sí, sin lugar a dudas, tendríamos que hablar de vida y de esta dualidad, ¿no? No puede existir muertes en algo que no ha vivido, o será que sí, bueno, no sé. Luego me pongo a pensar eso, que podríamos vivir sin morir, y es triste creer que podríamos vivir eternamente, ¿no? Creo que el sabor de la vida viene ahí en la muerte, al valorar cada instante cuando uno está vivo, ¿no? Si le quitamos eso, si no muriéramos nunca, creo que pues no tendrías miedo a los riesgos, ¿no? O no tendrías miedo al dolor, o no tendrías miedo a nada, que en realidad el dolor viene siendo eso, ¿no? Te demuestra que estás vivo. Y quien muere, pues básicamente, pues quien no vive, ¿no? Está muerta alguna cosa, si es que tal cual no hay algún sentimiento, no hay algo que lo impulse, no hay más. Entonces como que te pone a reflexionar, ¿no? O sea, ¿realmente estamos vivos? ¿O será que también estamos muertos de momento? Falta esa chispa para poder despertar. Qué bonito concluiste, Paloma. Respecto a lo de Margarita, sí me parece interesante en cómo pensar la muerte. Por supuesto, la unión de la vida y la muerte. Como nos menciona Margarita, muchas veces intentamos entender la muerte sin siquiera terminar de entender esta vida tan llena de cosas y situaciones infinitas, en donde se entrelazan tantas ideas, costumbres y modos de ser. Quizá en ocasiones la muerte le da más sentido a la vida porque nos vamos por estos pensamientos de vivir y hacer las cosas que queremos porque en algún momento nos vamos a morir. Creo que dentro de muchas cosas tenemos concepciones increíbles acerca de la muerte. El pensar que quizá en el más allá nos encontramos con nuestros familiares ya fallecidos o simplemente que la muerte quizá nos dará calma y ya no sufriremos. Y como dicen, solo muere aquel que es olvidado. No sé, creo que al escuchar a Margarita igual me debrayé y me eché a volar con mis pensamientos. Comencé a divagar mucho porque igual me puse a pensar en cómo también, pues este tema da para pensarse en muchas
formas, las tradiciones que se tienen, no solo de región en región, sino también de hogar en hogar, como cada quien tiene su forma de procesar el suceso de la muerte y llevar el duelo. Porque bueno, igual me ha tocado como en ocasiones estar presente en algunos funerales y en cada casa es súper diferente, cada quien tiene sus costumbres, sus tradiciones. Y pues hay quien prefiere enterrar sus muertos, brindarles un espacio de tierra para que descansen, y otros pues prefieren como cremarlos, ¿no? Bueno, incinerarlo y todo esto. Todas las creencias que se encuentran en esto. Y pues no sé, creo que sí es un tema como muy profundo y con muchísimas ramas de dónde sacarle. Y Maggie, ¿con qué concluyes este primer trabajo, tu trabajo? La verdad es que también me sentí muy emocionada por encontrarme a la flaquita y poder entrevistarla. Esta forma metafórica de hacer una calaverita y interactuar con ella, el protagonista, digamos, que de este tema. Y bueno, sí, es mucho que profundizar, es mucho que analizar. Los que están aquí vivos tenemos mucho por dar y también reconocer la muerte es parte de la vida, ¿no? Aunque sea muy dolorosa, pero es parte de ella. Y bueno, México es uno de los países con mayor diversidad natural, lingüística y cultural, además de tener una cosmovisión única respecto a la muerte. Y de aquí que las celebraciones indígenas del Día de Muertos fueron declaradas por la UNESCO como el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nuestro país también ha llegado a ocupar la lista de los 10 más visitados por turistas internacionales, según la Organización Mundial de Turismo. Es un tema de inspiración para todas las manifestaciones artísticas, por supuesto, pero también es una tragedia que nos siembra miedo, completamente racional y social, ya que nos encontramos en uno de los países donde constantemente la muerte está presente. Con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias por tu trabajo, Maggie. Ahora pasamos con la siguiente sección. Política. Muertes en México. Por Sugar Márquez. En México se vive diferente, nada parecido a cualquier otro país del mundo. Sus sabores y colores son únicos, y esa brecha se hace más grande en noviembre con su folclor. El olor a veladoras y frutas, el mes de la muerte única de nuestro país. En algún momento todos formaremos parte de nuestras ofrendas. Tu retrato, mi retrato, nuestros retratos, entre el rico chile del mole o pozole, entre la caña, el dulce de calabaza, ahí cerquita de los cigarros o el alcohol, con olor a cacahuate y tejocote, incienso y cempasúchil. Ya pronto seremos algún recuerdo de los vivos. ¿Qué nos falta para estar en la ofrenda? ¿Morir? Claro. En algún momento todos moriremos. Algunos antes, otros después, pero todos vamos a morir. ¿De qué modo moriremos? Existen varias formas de morir. Las razones más comunes, como se dice en México, de estirar la pata son: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020, nos dice que la mayor parte de las personas mueren a causa de enfermedades y problemas relacionados con la salud. De estos, los problemas relacionados con el corazón ocupan el primer lugar. Pero aquí no se encuentra el amor como muerte cardíaca. Así que ya olvídala, no te mueres o nadie se muere por ti. Otra causa por enfermedad es el COVID-19, la enfermedad más interesante de estos tiempos. Ya ocupa un segundo lugar, seguido de diabetes, tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades ocupan el 92.4% de las muertes a nivel nacional. Enfermedades
que si se atienden a tiempo, retardarían lo inevitable de la vida. Como ya se dijo, el morir. Pero, ¿qué hay de las muertes por accidentes? ¡Ay, disculpa, te maté! Las muertes por accidentes que se destacan son los que tienen que ver con accidentes viales. A la muerte le interesa llevarse más a las personas que tienen autos con un 34%. Seguramente ella busca pedir un ray. Seguido por motos con un 23%, que también le gusta la adrenalina a la flaca. Aunque cuando anda a pie muere el 22% y un 18% se las ingenia de otras maneras. Las personas mueren más por accidentes viales los días domingos, según el mismo INEGI. De la misma manera, el horario favorito de morir es de 7 a 12 de la noche. Y yo me pregunto, ¿cómo se ponen de acuerdo? Ahora bien, se entiende cuando mueres por enfermedades o accidentes, ya que estos casos pueden ser por la vejez o por descuidos, cosa contraria cuando tu vida, o mejor dicho, tu muerte, la elige otra persona. En el año 2020, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se registraron 35.450 muertes, de las cuales el 70% se llevaron a cabo con armas de fuego. Hablamos de pistolas o armas de mayor complejidad como metrallas, 10% con armas blancas, en las que puede estar todo tipo de cuchillos e incluso ese picayelo que tienes en tu cocina, 7% por hipoxia, que va desde sogas o cables hasta las mismas manos que te saludaron esta mañana. En lo que resta a los homicidios, podemos encontrar el envenenamiento, mismo que puede estar ahora mismo en tu comida, quemaduras, fuerza física y demás cosas aterradoras. Todas ellas lamentables. No, mejor dicho, aberrantes, indeseables, despreciables, indignantes. ¿Cómo poder siquiera darle algún nombre a estas acciones? En México, si tu edad ronda entre los 25 y 29 años, déjame felicitarte. Estás en la edad en la que más personas son asesinadas. Esto tanto en hombres como en mujeres. La mayor parte de las personas que son asesinadas se encuentran en la vía pública. Quizá mientras caminan en la banqueta por la que transitas a diario, en un coche, no sé, puede que en el parque. El segundo lugar es el hogar. Sí, el mismo donde uno se debería de sentir más seguro. Qué tontería, ¿no? ¿Y qué hay cuando no te mueres por enfermedad, ni por accidentes, ni porque algún loco decida que has vivido bastante, sino porque así tú lo deseas? Ajá. Ese que representa una tasa del 5.4 por cada 100,000 habitantes. Déjame decirte que si estás entre los 30 y 59 años, estás en la edad en la que existen más suicidios, seguido de los 18 a los 29 años. Las maneras en las que la mayoría busca este fin son: 1. Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. 2. Envenenamiento. 3. Armas de fuego. En el cuarto supongo que existe mayor originalidad. Ay, finalmente queda esperar. No queda más que tratar de vivir, de reírnos de la muerte como buen mexicano, deseando morir para volver a ver a los tuyos.
Nosotros no tenemos miedo porque la muerte siempre nos acompaña. Es parte de nuestra cultura. La vivimos día a día. Es parte de nuestros chistes agrios o sarcasmos, que no se dicen con malicia, sino por sacarle una carcajada a la huesuda. Todos estos datos, estadísticas, números. La muerte es muy fría. Se pueden consultar en los reportes del INEGI. Muchas gracias. Interesante, Sugar, cómo nos resumiste todo aquello que tiene que ver con la muerte. Yo creo que aunque las enfermedades sean la mayor causa de muerte, hay que prestar también atención a aquellos focos rojos que hay, como las muertes por accidentes que nos mencionas y también las muertes de motociclistas. Y bueno, pues recordemos, ¿no?, que se tiene que respetar un reglamento y que manejar lleva una responsabilidad. Y claro, también como peatones tenemos que tener la responsabilidad de respetar estos cruces, ¿no? ¿Cuántas veces no preferimos arriesgar ahí nuestra vida en vez de subir un puente, en vez de esperar a que el semáforo cambie de color? Creo que también eso es parte de que vivimos como muy a prisa y siempre se nos está haciendo tarde para todo. Entonces, creo que hay que prestar más atención en eso también, de motociclistas. Y, no, hombre, me parece que, pues, no sé, a mí me ha tocado mucho, ¿no? Se supone que deben de llevar un carril, pero siempre van como por en medio de los carros, o carros van rebasando del lado que no tienen que pasar. También cuántos microbuses no nos tocan, ¿no? Que hasta también van echando carreras y todo. Sí, me parece muy interesante también lo que mencionas también los homicidios. Otro punto al que poner atención, porque se están matando gente, qué hay que hacer, hay que mejorar educación, hay que mejorar también estas instituciones de justicia. Y al final creo que mencionas la eutanasia, me parece un tema muy importante y también creo que se podría manejar a profundidad como ese tema solito, ¿no? Pues una de las cosas que yo retomo de Sugar y que me parece preocupante es la cuestión del suicidio. Y de no solo todos los tipos y las opciones que hay en que las personas o los individuos pueden suicidarse, sino el aumento de este tipo de muerte, ¿no? Simplemente en 2018 en México ocurrió más de 6,000 suicidios, una tasa de 5.4 suicidios por cada 100,000 habitantes. Lo realmente preocupante es que hubo un aumento de 16% en los últimos años. Esto si lo agregamos pues las crisis económicas, familiares y psicológicas que trajo el COVID, creo que nos hablará que por lo menos a finales de 2021 o 2022 tal vez esta tasa del 16% aumente aún más. Creo que aún no se ha dado la real importancia que tienen los problemas de salud mental y sobre todo desde la cuestión familiar y social, ¿no? El ir al psicólogo, ir al psiquiatra cuando uno tiene esa necesidad, pero también desde el gobierno, desde la política pública. ¿Qué tan fácil es dentro de una institución de salud pública asistir a o tener una consulta psicológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces, tal vez si esto existiera desde las instituciones del gobierno, tal vez el aumento de suicidios disminuiría, ¿no? Yo creo que es lo que se debe trabajar a partir de esta pandemia, disminuir el número de suicidios. Sí, claro, a mí también me dejó impactada con las cifras. Y creo que eso es justamente lo que nos cuesta tener relación con la muerte, ¿no? La forma de cómo se van nuestros seres queridos, eso es lo que se nos hace injusto. Mencionaba Sugar, caminando en la calle, en el parque quizás, ¿no? Comiendo, o sea, que tu comida sea envenenada. O sea, ¿cómo es que por las necesidades tan básicas podamos morir de esta forma, ¿no? Desde comer, desde incluso estar en nuestra propia casa, que es un sitio que menciona Sugar que es sitio con mayor seguridad. Y lamentablemente no es así. Entonces, estas cifras van en aumento, cada vez van en aumento. Por ejemplo, los feminicidios en México aumentaron un
7,1% en los primeros 5 meses del 2021. Entonces, esto es despiadado. Me deja cuestionarme que no hemos logrado nada como seres humanos en cuestión de esta temática, porque no morimos por ser viejos, sino porque existe demasiada humillación y odio entre seres humanos, y eso es muy preocupante. Sí, no sé, o sea, al final de cuentas creo que sí tiene que haber mucha violencia y todo lo demás, pero la muerte totalmente nos rodea y pues sí, al final de cuentas creo que hay que verlo un poquito divertido o burlesco, no sé, creo es a diario se muere demasiadas personas en el país, incluso uno puede ver las noticias y pone cara de lástima cuando está la guerra, ¿no? En otros países y dices, pobrecitos, ¿no? Pero en realidad la ONU te comenta otra cosa, te dice que en realidad se mueren más personas en países donde existe una alta violencia que precisamente en estos países que donde hay guerra y pues te saca de onda, ¿no? Entonces, pues sí, también hay que hacer un poco de burla en cuanto a la muerte, ¿no? O sea, son cosas ilógicas que también en un lugar seguro, que debería de estar seguro en tu hogar, también son lugares focos rojos donde se cometen los asesinatos, ¿no? O no sé, los mismos homicidios, o sea, estamos hablando de que gente que no se quiere morir y lucha contra enfermedades y todo, pero en realidad también hay otros focos rojos donde las personas tienden a suicidarse. Entonces sí estamos rodeados de la muerte, creo que no hay que espantarnos y lo que nos hace diferente como países muchas veces viene siendo esta sátira, no sé, a la muerte, este tono burlesco, no sé, este acercamiento que tenemos los mexicanos con la muerte, ya sea en cuanto a violencia o algo cultural. Creo que es interesante analizar a la muerte desde México. Y bueno, pasamos con la tercera exposición de parte de Jessica. Nunca me había detenido a pensar en todo aquello que conlleva el tema de la muerte, desde una tradición como parte de una cultura, el duelo o las causas por las que una persona pierde la vida, como son causas naturales, suicidio, accidentes u homicidios, entre otros. Esta ocasión me centré en las muertes por homicidio, en donde de acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 302, menciona que el que comete el delito de homicidio es aquel que priva de la vida a otro. Ahora bien, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2020 se registraron 36.579 casos de homicidio en México, es decir, 29 casos por cada 100 habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a aquella registrada en 2019. Hasta este punto, estos datos me dejan pensando en si en realidad no se han gestionado buenos planes para atacar este problema, o no se le ha tomado con la mayor importancia, pues aunque estos datos nos revelan información a nivel nacional, en realidad es un problema a nivel mundial. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su estudio mundial sobre el homicidio 2019, nos dice que aquellas personas que corren mayor riesgo de ser víctimas de homicidio en todo el mundo son hombres y adolescentes entre 15 y 29 años de edad. Pues al menos, en 2017, aproximadamente el 81% de las víctimas eran hombres. En cuestión de mujeres, nos dice que ellas suelen ser asesinadas por sus familias y parejas íntimas.
Entre los factores que impulsan este delito se encuentran la desigualdad. La desigualdad fomenta la violencia criminal, política y social. También se encuentra el desempleo, así como la prevalencia de los estereotipos de género y la presencia de delincuencia organizada. Además, las armas de fuego, las drogas y el alcohol son otros factores que facilitan el homicidio. Todos estos datos me dejan pensando en aquellos casos en que familiares no tienen una respuesta clara por parte de las autoridades por supuestamente falta de pruebas, o aquellos en los que las familias no tienen razón del paradero de sus familiares o conocidos, sin saber si siguen con vida o no, lo que demuestra que ni en la muerte hay justicia. Por otra parte, también me deja pensando en algo que veíamos en algunas clases, en donde nos decían que la comunicación y sociedad son como un sistema de engranes, en el que de cierta forma todas las partes están conectadas, así que los problemas o beneficios nos afectan a todos, y eso creo que lo vemos mucho con la desigualdad. Como ya le dije, fomenta la violencia. La desigualdad puede provocar robos, homicidios, puede provocar muchos actos que en realidad nos están afectando a todos como sociedad y también afecta nuestro desarrollo nacional. Tenemos que ver qué es lo que está fallando y atacarlo. Debemos de tomar todos estos datos y casos para gestionar buenos proyectos enfocados en género, o más bien, en la importancia y el respeto no solo a la vida propia, sino también a la de los otros. Entre estos casos de homicidio me encontré con informaciones que hablan de feminicidios, en los que la mayoría son casos que no han sido resueltos. Son casos que por más pruebas que se llevaron a las autoridades, no fueron atendidos y no prosiguieron. Por ende, la persona culpable sigue libre. Y las familias de las víctimas no han tenido calma ni justicia, y no se les responde por la privación de la vida a un familiar o a algún conocido. Todo esto también me guía a cuestionar el para qué existen estas instituciones, para qué están estas autoridades, si no pueden ayudarnos a resolver estos casos y no hacen las debidas investigaciones. Debemos de prestar atención como sociedad y aumentar y mejorar nuestra educación, además de poner atención en nuestro gobierno, porque estos hechos necesitan, además de respuestas, estrategias para combatirlos. Bueno, una de las cosas que yo puedo retomar de Jessie es que ella trae a la mesa o al debate un tema muy importante, que es el tema de la desigualdad social. Recordemos que la región latinoamericana es la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual. Es la región en donde existe una cantidad muy pequeña de individuos tienen en sus manos la riqueza de la región, y todos los demás se encuentran en niveles de pobreza bajos o muy bajos. Evidentemente que cuando las personas viven en grados de pobreza y de desigualdad muy bajo, deben, yo me imagino, estar muy enojados con la vida, ¿no? Deben tener ira, resentimiento, rencor, y a veces ni siquiera es lo que te hizo el vecino, el que se te atravesó en el semáforo y no te dejó pasar, el que te dio un rayón a tu carro, ¿no? A veces creo que es todo esto que traemos cargando, todo esto que nos pasa día con día, todo esto que no sabemos manejar, que a lo mejor tiene que ver un poco con la depresión, todo esto que traemos, por ejemplo, de año y medio de pandemia, ¿no? Pero que se agrava cuando vivimos en situaciones de pobreza y desigualdad. Y sí, creo que no es justificable, y habrá quien entre en debate en este tema, pero la pobreza debe traer mucha ira con ella, ¿no? Creo que la pobreza trae violencia de la mano. La pobreza abre las puertas a la delincuencia organizada, y con esto el aumento de homicidios culposos, de desapariciones, de secuestros y de todo este tipo de o variedad de
de formas, ¿no? De quitarle la vida o de limitarle la vida a las personas. Se debe de trabajar por mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos de este mundo si lo que se quiere es que la violencia y la muerte disminuya. Sí, completamente de acuerdo, Paloma. Esta desigualdad abre la puerta a la misma violencia, como lo acaba de exponer nuestra compañera Jessica, y me deja pensando esto que señala, ¿no?, en el trabajo, de que en conjunto somos un sistema y que todos estamos conectados unos con otros. No sé, me quedé pensando mucho tiempo en esa parte, ¿no? ¿Cómo es que realmente si cuando algo está mal ocurren estas desigualdades? Va a afectar, a pesar de que puede que viva la otra persona a varios kilómetros lejos. Bueno, esto tiene que impactar en el país, donde de alguna manera se altere la seguridad, la economía, no sé, todo al final de cuentas va a llegar a impactar. Puede ser de alguna u otra forma, ¿no? Puede ser que la persona vaya de turista y se llegue al barrio más feo aquí en Ecatepec, ¿no? Y te asalten o te maten, ¿no? Simplemente crees que no te afecta, pero muchas veces tiene que ver también con la economía, ¿no? O sea, en un lugar inseguro, pues las personas cierran negocios y después todo esto viene siendo una cadenita que nos afecta a todos, ¿no? Esta parte de los homicidios, bueno, es grave, ¿no? Pero también hace mención de los desaparecidos. Y aquí se crea un margen todavía más grande, ¿no? Porque muchas veces las instituciones llegan a contar a las personas, si las encuentran y están muertas, bueno, pues se apunta como una persona muerta. Pero cuando están desaparecidos no pueden ponerle que son una persona más muerta, ¿no? Porque no saben en realidad. Y muchas de estas personas que ya están desaparecidas tienen años que ya están muertas, pero no las pueden meter precisamente por falta de evidencias. Entonces, si aparecieran todas las personas que hoy en día no están con sus familias, sería mínima las personas que regresarían con ellos, ¿no? Entonces aumentaría el nivel de homicidios. Creo que eso sería alarmante. Maggie. Sí, claro, pues, este motivo por la cual la muerte se presenta es por un lado, que es el agresor, está muerto en vida, ¿no? Está lleno de ira, de mucho odio. Y ahí después da origen a su víctima, ¿no? En este caso. Y bueno, en cuestión de las mujeres, que en México, contextualizando, es una de las víctimas con mayor tasa, digamos, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema episodio del gobierno de México en nuestro contexto social, ¿no? Y bueno, ahorita con la pandemia ha aumentado bastante esta violencia, y también no solo de las mujeres, sino que también con los niños, los menores, o sea, cómo va golpeando, justamente lo que han comentado. Todos estamos aquí involucrados, pero no solo son las mujeres y los niños, sino que también cifras como mencionan que los que más se llegan a suicidar son los hombres. Es un dato súper interesante, ¿no? 2.195 hombres lo hacen a través de agresión, ahorcamiento, estrangulación, ¿no? Y también nos damos cuenta que todos estamos involucrados, o sea, que también el agresor, que en este caso es hombre, también no tiene salida, puede matar, pero él también ya está muerto. Entonces nos damos cuenta que la muerte está más enraizada que nada. Independientemente de que recordemos a nuestros muertos, a nuestros seres humanos queridos, sigue estando presente la muerte en vida, ¿no? Y lidiar con eso es totalmente doloroso. Lidiar con la humillación, con la pérdida de alguien, es totalmente doloroso. Y bueno, aquí hay un estudio que es la tanatología, la que nos enseña a lidiar con ello, ¿no? Con la pérdida de una persona, sobre todo. Y bueno, sí es un tema sumamente complicado, y va a ser un tema en la que podamos lidiar, a pesar de que la recordemos
con burlesca, no sé, pero es difícil lidiar con esto. Es muy difícil porque en cualquier momento puede aparecer y de la forma más negativa, ¿no? Que es lo que yo insisto, que aún no llegamos a aceptar la forma de cómo irnos, no llegamos a aceptarlo y creo que nunca lo vamos a hacer. Jessy, ¿con qué cierras? Disculpa. Pues creo que nos hace falta mejorar y reforzar nuestras relaciones interpersonales y quizá nuestra forma de organización para poder buscar un bienestar común, porque pareciera que nuestra calidad de vida ahora se mide en quién está menos mal. Me parece que hay que buscar también, de cierta forma, que todos tengamos oportunidades para avanzar con bienestar y calidad de vida. Y bueno, pues también insisto mucho en la educación. Creo que también nos hace falta programas que nos ayuden a mejorar nuestra forma de llevar a cabo nuestras emociones, de sacar esa frustración, estrés y tristeza de una mejor manera, sin dañar a nadie más. Y por supuesto también recordarnos constantemente que todos somos seres humanos independientemente de nuestro género o de nuestras diferencias. Y bueno, ahora que, toqué el tema de feminicidios, acabo de recordar un documental que vi, es de Netflix, se llama Las 3 muertes de Maricela Escobedo. Pues está interesante ahí por si lo quieren checar. Y también les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en YouTube. Perfecto, Jessy. Y ahora pasamos con el último bloque con nuestra compañera Paloma. Hablar de la muerte en México nos lleva a hacer un recorrido de emociones y tradiciones. Nos lleva a recordar a las personas que hoy ya no se encuentran físicamente con nosotros, pero que siempre estarán en nuestros recuerdos. Nos lleva a recordar la flor de cempasúchil, el pan de muerto y el camino a Mictlán. Pero también nos lleva, y de forma muy necesaria, a iniciar la discusión y buscar alternativas posibles para disminuir y evitar el sufrimiento en las personas de edad muy avanzada o con enfermedades degenerativas. Muchas personas viven acompañados de intenso dolor los últimos días de su vida. Esto ha llevado a que se creen leyes y legislaciones necesarias, siempre respetando el principio de autodeterminación de los usuarios, pero también los principios de ética médica. Antes de hablar sobre la creación de estas leyes, me gustaría que recordáramos o conociéramos dos conceptos que nos servirán para entender un poco este recorrido. El primer concepto es la palabra eutanasia, derivada de los vocablos griegos eu, bueno, y thanos, muerte, por lo que literalmente significa buena muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un concepto claro sobre la eutanasia, pero lo que sí existe es una definición más o menos homogénea que dice: la eutanasia directa o activa, que se puede definir como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. ¿Qué significa esto? La eutanasia es la decisión que tiene un individuo en etapa terminal o en edad muy avanzada de terminar con su vida, y que con ayuda de personal médico o de un tratamiento médico esto se puede llegar a realizar. Otro concepto importante es la palabra de suicidio médicamente asistido. Esto se define como la ayuda que da un médico a un paciente en respuesta de solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse, y es el paciente quien realiza la acción final. En el suicidio, el médico o el personal médico brinda los recursos necesarios para que el paciente lo haga desde su domicilio o donde él crea realizar la acción final. Es decir, sí existe una diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia sí es un procedimiento que realiza el personal médico. El suicidio no, es un procedimiento que realiza un individuo bajo su propia autodeterminación, pero con principios médicos. Y existe un tercer concepto, que es la voluntad anticipada. ¿Qué es esto? Es el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular en el momento que no sea capaz de tomar decisiones por sí misma. ¿Qué pasa? Hay personas que llegan a tratamientos de enfermedades terminales como el cáncer, en donde su vida no regresará a ser jamás como lo era en principio. Inclusive la calidad de vida nunca será buena.
Los tratamientos solo prolongan su vida de forma artificial, pero esto no quiere decir que tengan calidad o que la persona se sienta feliz, se sienta plena, se sienta que vale la pena todo lo que está viviendo. En este sentido se creó la ley de voluntad anticipada en algunos estados de la República Mexicana. Esta ley no es suicidio ni es eutanasia, ya que estas están prohibidas en nuestro país. Según la Ley General de Salud, en el artículo 162, que dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme a la ley, conforme lo señala el Código Penal Federal. Es decir, en México está prohibido el suicidio y la eutanasia, pero sí están permitida y legislada la ley de voluntad anticipada. Este es un documento que se firma ante un notario público o ante una institución de salud, en donde la persona, aún en capacidad de tomar decisiones, decide ya no continuar con un tratamiento médico e irse por el lado de los cuidados paliativos, que estos pueden ser psicológicos, de trabajo social, intervención con la familia. Es importante que se sepa que la voluntad anticipada no prolonga ni corta la vida. Respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención de cuidados paliativos, como ya se mencionó. Los cuidados paliativos pues es una forma de acompañar al paciente en su última etapa de vida, pero también a la familia. La ley de voluntad anticipada se aprobó en la Ciudad de México en 2008 y se ha aprobado en 14 estados, incluyendo esta. Actualmente 10,000 personas han firmado este documento. ¿Qué se requiere para firmar este documento? Pues solamente acudir a un notario público o a una institución de salud, ser mayor de edad, estar en pleno uso de facultades mentales, elegir a un representante, firmar ante testigos. Yo aquí abriría el debate y preguntaría a nuestros radioescuchas: si tú estuvieras en un momento de avanzada o con una enfermedad terminal, ¿firmarías la ley de voluntad anticipada? ¿Estarías de acuerdo en que en algún momento se te practicara un procedimiento de eutanasia o suicidio? ¿O estarías de acuerdo si alguien de tus familiares te pida que tú seas su representante ante alguno de estos procedimientos? Si bien el suicidio y la eutanasia en México no son legales, creo que se ha abierto la discusión de si estos deberían regularse, legislarse, o en qué sentido deberían estar dentro de nuestras leyes. Yo quiero que todos nos llevemos esto como reflexión y nos preguntemos: ¿nosotros estaríamos en disposición de optar por alguno de estos procedimientos? Paloma, sí me deja pensando mucho esta pregunta que llega a ser básicamente, ¿tú qué harías, no? ¿Es esto? Y pues no sé, la verdad es que sí lo intenté, sí hago el intento, estoy pensando, pero no sé, la verdad creo que en mi posición a mí me gustaría llegar a viejito, no morirme, ¿no? Pero si un familiar me lo pide, caray, no sé, creo que muchas veces el dolor, por lo que he conocido, por las personas con las que he platicado, muchas veces el dolor es demasiado fuerte, que preferirían morir o tener una muerte de manera digna, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho a mi papá que decía que él desearía, pues, cuando ya estuviera malo, que mejor, pues sí, lo inyectaran o algo así. No sé, yo lo tomaba de broma en ese entonces, ¿no? Pero él argumentaba que de plano no le gustaría caer en cama y que lo estén limpiando, bañando, y muchas veces los adultos creen que llegan a ser parte de un estorbo, un mueble más de la casa o algo que ya no sirve, pero eso es, no sé, yo lo pienso y creo es inhumano. No digo que esté en contra de la eutanasia, estoy, pues sí, a favor, ¿no? Porque al final de cuentas creo que están en su derecho de decidir si viven o mueren,
pero hay muchas personas que se encuentran en familias donde no los hacen sentir cómodos, o no sé si tiene que ver con eso, o no sé, se me abren muchas preguntas con tu tema, Paloma, no me cabe en la cabeza. Está muy interesante, me agradó mucho. También no sabía que está prohibida todavía la eutanasia aquí en el país. Yo suponía que sí, pero también tienes la ley de voluntad anticipada, donde también tratan de ayudar a la familia. Bueno, esa asistencia que tienen con la familia creo que es importante, y eso lo escuché como una buena idea, ¿no? Es un tema donde la decisión es de cómo y cuándo vas a morir. Pero aquí quiero preguntarle a Paloma, ¿es igual como un suicidio? O sea, a través de un dolor emocional, psicológico, o precisamente tiene que ser un dolor físico inmenso para tomar en cuenta la eutanasia. Y bueno, y eso también me lleva a preguntarme cuáles son los principios éticos involucrados aquí, que también, por supuesto, va a conllevar en lo político. Este derecho tiene su origen conceptual en la filosofía kantiana y está fundamentada en las manifestaciones de libertad, ¿no?, incluidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, o sea, mucho tiempo. Sin embargo, el derecho de autonomía se encuentra en contradicción con la visión paternalista de la medicina tradicional, ¿no?, que bajo con esa interpretación parcial el principio es la beneficencia. Y bueno, me parece que aquí está en juego entonces el principio ético de la medicina, del médico y de la otra persona, ¿no? ¿Por qué quiere tomar esta decisión de cómo y cuándo morir? ¿Es precisamente que solo sea un dolor físico? Pues este tema sí que lleva muchas ideas y emociones encontradas, ¿no? Posiciones que se pueden encontrar desde la religión o desde ponernos en el lugar del otro, como nos menciona, y pues llegar a ser un representante de estos casos o testigo también creo que es algo como muy fuerte, no sé, creo que sí hace falta como mucha fuerza también para poder sobrellevar esos casos. Pero también me parece que médicamente se puede hacer todo lo que está al alcance para que una persona pueda seguir con vida, pero eso no siempre significa que esta vaya a ser una vida digna, pues se convierte en una vida dependiente de medicamentos o en muchas ocasiones también de aparatos médicos. Y en los casos que son de edad avanzada también me hace pensar en aquellas personas que se encuentran ya solas, ¿no? Ya no tienen como quien también las ayude, esté ahí acompañándolas. Y bueno, también pienso en cuando nos enfermamos de algo no tan grave como tos, gripa, gastritis o cualquier cosa, ¿no? Y nos recomiendan no comer o hacer ciertas cosas. Creo que nos podemos llegar a sentir como impotentes o ya no sientes como tu libertad casi. Ahora viéndolo también en situaciones más graves, creo que sí hay que considerar todos los aspectos también del paciente, considerar cómo se sienten mentalmente, lo que están sufriendo y pues toda la situación en que se encuentran. Aunque en esto de la voluntad anticipada no sé si toman en cuenta todo eso, porque pues a lo que entiendo es solo todo un tema, no sé si sea buena idea como dejarlos ahí lidiando con este dolor, esperando como su muerte, ¿no? Se me hace como mucha agonía. Poniéndome en su lugar, yo creo que sí no lo soportaría tanto, ¿no? De estoy sufriendo aquí, solo esperando como mi muerte. No sé qué haría y no sé si quiero saberlo tampoco. Es un tema muy delicado. Paloma, ¿qué hiciste? Nos dejas pensando mucho, la verdad. Pues sí, creo que es un tema muy delicado, pero muy conveniente, ¿no? Sobre todo porque ya estamos en un momento en donde la expectativa de vida se vuelve muy alta, ¿no? Conocemos inclusive personas de 100 años, de 95, de 105, que si bien están vivas, podríamos un poco cuestionar bajo qué calidad y qué condiciones están vivas. La ley de voluntad anticipada te da la opción de que tú elijas ya no continuar con un tratamiento que te está alargando la vida de forma artificial, por ejemplo, una quimioterapia, una hemodiálisis, el uso de un tanque de oxígeno todos los días. Creo que a veces nos hemos encontrado personas que vemos con un tanquecito de oxígeno, inclusive jalando, ¿no? Que van al súper, que van al banco. Si bien hay personas que lo hacen de manera momentánea por alguna enfermedad, como el caso del COVID, hay personas que si no tienen este recurso mueren.
Entonces, ¿qué busca la ley de voluntad anticipada? Que una persona que sabe que va a morir y que el sufrimiento ya no la tiene paso atrás, decida terminar con estos tratamientos y entrar a cuidados paliativos, que los cuidados paliativos son, digamos, estos cuidados que tienen un poco un enfoque en disminuir el dolor, por ejemplo, por medio, o dar calidad de vida por medio de cuestiones como nutricionales, psicológicas, terapia física, trabajo tanatológico, y que si bien la persona morirá en menos tiempo del que se presume si sigue con el tratamiento, pues no prolongará su agonía. Entonces es un tema muy delicado porque a lo mejor a veces tenemos un familiar que está enfermo y decimos, es que si seguimos, es que si lo intentamos, es que si un poco más tal vez mejore, pero tal vez a veces no es posible y se tiene que aceptar tanto de parte del paciente como de parte de la familia. Y un tema ya para finalizar que quiero que también que todos se pongan a pensar, Sugar, Maggie, Jessy, todos los que nos escuchan, es que dentro de este documento que se elabora para determinar si alguien quiere tener una voluntad anticipada, también se puede anexar si alguien quiere o no donar sus órganos para el día de su muerte. Tanto hemos hablado, y este es un tema, yo creo que pronto lo vamos a tener aquí, la donación de órganos. ¿Qué podemos hacer o qué tanto podemos hacer o dejar de legado, inclusive ya después de muertos, ¿no? ¿Cuántas personas se beneficiarían si yo hoy decido donar mis órganos? Pero también cuántas familiares deciden que eso no va a pasar por cuestiones míticas, religiosas y demás. Entonces, el tema de la voluntad anticipada es un tema profundo, muy serio, muy difícil. Yo creo que también yo no sabría qué hacer, pero aunado a este tema, por lo menos en la legislación mexicana viene ahí pegadito como de regalo, de pilón, la donación de órganos. Ok, muchísimas gracias. Sí, es importante donar, uno que ya no los va a ocupar, y si se van a poder ir, yo creo que sería genial que alguien más los ocupe, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, chicas. Algo más que tengamos que decirle a queridísima audiencia por este primer programa que se ha de transmitir en distintas plataformas como Spotify, SoundCloud, Evox, Spreaker. ¿Qué le dicen al público que nos escucha? Nos compartan a sus amigos, a sus vecinos, pero también nos dejen ahí en todas nuestras plataformas sus comentarios, nos digan qué les pareció, nos digan en qué podemos mejorar y nos digan qué les gustaría escuchar. Eso es algo muy importante. Jessy. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado o al menos los hayamos entretenido por un rato. Por favor, síganse cuidando ante el COVID y bueno, en general cuiden su salud. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias por su acompañamiento esta vez. Maggie. Excelente, pues muchas gracias. Iba a decir radio escuchas, pero es lo mismo a toda esta audiencia que está del otro lado. Muchas gracias por la confianza, por abrir su oreja a este espacio que pretendemos ofrecer desde una perspectiva de comunicación y política, abrir el panorama, ¿no? Contextualizar y reflexionar a pequeña escala lo que está pasando con todos nosotros. Y bueno, pues bienvenidos a su espacio PCC. Muchas gracias. Oh, la recomendación. Yo quiero regalarles una frase a todos los radioescuchas. Y con ello, pues una recomendación que si bien no es de miedo, o tal vez sí, no lo sé, creo que es algo que nos va a hacer reflexionar mucho en torno a la muerte. Y esta es una frase que a mí me encanta, en verdad, y dice más o menos así: porque eras para mí la medida de todas las cosas. Esta frase viene en el libro de Franz Kafka, Carta al Padre, y él le dice a su padre el día de su muerte, le dice, y hasta el día de tu muerte entendí que eras para mí la medida de todas las cosas. Yo creo que a todos nos ha tocado un momento en nuestra vida en donde cuando alguien ha muerto, alguien ha faltado, nos dimos cuenta que era para nosotros la medida de todas las cosas. Ouch. Muchísimas gracias, Paloma. Creo que a muchas personas nos cayó. Sí, qué hermosa reflexión de cierre. Muchas gracias.
Pues en esta ocasión les vamos a recomendar un clásico de clásicos, Macario. Es un campesino muy pobre que anhela una buena comida en el Día de Muertos. Y es así como su mujer le cocina un gran pavo. La muerte le pide que le comparta su comida. Y si quieren saber más, véanla. Este es el director Roberto Gabaldón. Fue hecha en 1960. Fotografía, Gabriel Figueroa. Y bueno, el protagonista de esta gran película, el reparto es Ignacio López Tarso como Macario, la esposa de Macario, Pina Pellicer, la muerte, Enrique Lucero. Y bueno, les recomiendo esta gran pieza de arte, es un clásico de clásicos, por supuesto, hecho en México. Espero que la disfruten. Atención, les doy un adelanto, el siguiente programa se tratará acerca de los migrantes, entonces mantengan atención, denle seguir. Muchísimas gracias, chicas, qué excelente equipo, este primer programa es increíble, y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por atreverse a escuchar un programa nuevo. Les prometo que así como el día de hoy seguirán siendo los siguientes programas. Espérennos la siguiente semana para escuchar más acerca de la política y de la comunicación. Y recuerden, amigos, que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Muchísimas gracias a todos, cuídense, hasta pronto.